reflexión querigmática, inteligencia y sabiduría. El ser humano en su origen se distingue del resto de las criaturas por su capacidad no sólo de poder transformar todo lo que existe y poder beneficiarse de ello, sino también tiene la capacidad de profundizar en la esencia de las cosas e incluso en su propia esencia. Según Aristóteles, esta capacidad define al ser humano como animal racional. Esta capacidad de la que hablamos es la inteligencia, y Dios no la otorgó a todas las criaturas, sino solo a los seres humanos y a los ángeles. Podemos afirmar del ser humano que somos lo más ínfimo, lo más bajo en el mundo espiritual, porque los ángeles, por la perfección de su inteligencia y de su esencia, son muy superiores a la naturaleza humana, pero podemos también afirmar que somos lo más alto, la criatura más perfecta del mundo material. Pero hablando de la inteligencia, esta tiene como objeto o como finalidad el conocimiento de la verdad, así como la voluntad fue hecha para amar la bondad, y por lo tanto, ya que fue hecha para conocer la verdad, no se conforma con algo distinto de la verdad. Se la podrá engañar, pero por corto tiempo. Al no encontrarla, seguirá en su búsqueda. Y si observamos al entendimiento humano en relación con lo sobrenatural, podremos ver que al recibir la gracia que viene a habitar en el alma del justo, el Espíritu Santo, junto con las virtudes teologales, otorga al alma sus 7 dones, de los cuales 4 de ellos recaen justamente en la capacidad del entendimiento humano, es decir, están ordenadas a la inteligencia. Así tenemos que los 7 dones del Espíritu Santo, que son el don de temor de Dios, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de entendimiento, don de sabiduría, el don de ciencia y el don de consejo. De estos 7 dones, los últimos 4, que son entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo, estos recaen en la capacidad racional del ser humano. E incluso de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la fe está también ordenada hacia la capacidad de la inteligencia, pues no podemos creer en aquello que no conocemos. Cuando hablamos de fe con desconocimiento, esa no es la verdadera fe, esa no es la fe que predica la Iglesia. Incluso la predicación de la Iglesia no sería posible sin la capacidad de la inteligencia de la que Dios dotó a los seres humanos. Y no hablo solo de profundas o elaboradas predicaciones, sino por sencillas que fueran, requerirían del predicador al menos una mínima capacidad de entendimiento, y para quienes recibieran la predicación se requeriría también lo mismo, una mínima capacidad de entendimiento. No está en duda entonces la capacidad humana de la inteligencia, aunque en la práctica no muchos teniendo esa capacidad se dignan usarla, y lo digo porque existen quienes habiendo sido dotados de la inteligencia han abdicado de su capacidad de razonar para dejarse dominar por los sentidos. En esta situación ciertamente cabemos todos, porque por dar un ejemplo, al no descubrir en el alimento solo la base para nuestra subsistencia física, para nuestra salud o la fuente de la energía que necesitamos para desarrollar un trabajo, quizás usamos al alimento como si fuera un fin en sí mismo y nos volcamos hacia él abusando irracionalmente de él. Lo mismo podríamos decir de cualquiera otra criatura o capacidad humana cuando abusamos, por ejemplo, del sueño o del descanso, incluso también cuando abusamos del trabajo o de todo aquello de lo que al excedernos en ocasiones violentamos a las criaturas o a nosotros mismos y rompemos con la finalidad para la que las cosas fueron creadas. Justamente en este punto es donde entra la sabiduría.
que nos permite no solo conocer al Señor y a todo lo creado, sino que además nos lleva a usar cada cosa según el fin para el que fue creado. El texto de Sabiduría, capítulo 7, versículos 15 y del 17 al 21, dicen lo siguiente: Concédame Dios hablar según Él quiere y concebir pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios. Fue Él quien me concedió un conocimiento verdadero de los seres, para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Cuanto está oculto y cuanto se ve, todo lo conocí, porque el artífice de todo, la sabiduría, me lo enseñó. Aquí vemos que la misma creación no es obra del capricho de Dios, de la suerte o de la casualidad. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 295 nos deja muy claro esto. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, o de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad lo que no existía fue creado. Cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. Este es el texto de la sabiduría del capítulo 7, pero si así se habla de la sabiduría y si en tan alta estima se le tiene, ¿por qué el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 21 dice lo siguiente: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños? Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. ¿Que no hablábamos de la sabiduría como un don del Espíritu Santo? Habíamos dicho que es algo necesario y sin lo cual no se alcanza la salvación. Y si es así, ¿por qué el Señor Jesús agradece que Dios esconda las verdades a los sabios? La razón es que en este texto no se habla del don de la sabiduría, no se habla del conocimiento infundido por Dios en el alma del justo, sino aquí se habla de la sabiduría humana, o de lo que el mundo considera como sabiduría humana. En el aspecto meramente humano se habla de sabios, refiriéndose a aquellos que poseen muchos conocimientos. Pero en el contexto bíblico teológico, es decir, en el lenguaje que utiliza la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, el cúmulo de conocimientos no implica sabiduría necesariamente, pues podemos tener tantos conocimientos como una biblioteca, pero no por eso tenemos la garantía de salvarnos. En cambio, si poseemos un mínimo de conocimientos, pero los utilizamos para la gloria de Dios, para el bien de nuestra alma y para el bien del prójimo, entonces seremos sabios y entonces tendremos la oportunidad de salvarnos por la misericordia de Dios. Es a esto a lo que se refiere el texto del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas que acabamos de citar. Nos deja muy claro que lo importante no es la cantidad de conocimiento que alcancemos a poseer, sino en qué medida reconocemos la grandeza de Dios
en qué medida lo reconocemos a Él como único Dios, como el único sabio, o mejor dicho, como la sabiduría en persona. Porque incluso sin estudios teológicos, Dios se ha dignado a lo largo de la historia iluminar el entendimiento de hombres y mujeres que nada han buscado en su vida con tanto afán como darle a Dios la gloria que Él merece. Y Dios, a cambio, les ha concedido un conocimiento tan profundo de sí mismo que estos personajes han llegado a ser considerados como doctores de la Iglesia. No significa que despreciemos el estudio y el conocimiento, porque en la medida en que más amemos a Dios, más deseará nuestra alma conocerlo. Pero no nos preocupemos tanto de la cantidad de conocimiento que poseemos, de qué tanto sabemos o de cuánto ignoramos. Mejor ocupémonos en amar a aquel que merece ser amado, aquel que tanto merece ser amado, y amémoslo no solo en el sagrario, no solo en el templo, no solo en la Eucaristía, incluso no solo cuando se hace presente en el hermano necesitado, sino también amémoslo cada día, cada minuto, en cada situación de nuestra vida. Eso sí, utilizando nuestra razón, utilizando nuestro entendimiento para descubrir en cada situación, en cada objeto, la voluntad de Dios, y solamente sometiéndonos a ella, amando a Dios, venerando su voluntad, la voluntad que la providencia determine en la vida de cada uno de nosotros. Solo amándole así, Él nos concederá aquel conocimiento, aquella inteligencia y aquella sabiduría que solo concede a sus amigos. Amándole entonces es el mejor camino que podemos encontrar para alcanzar un profundo conocimiento del Señor, una profunda inteligencia de las verdades de fe. Alcanzaremos a profundizar en la Sagrada Escritura, cosas que, como el texto de Lucas que citábamos, quedan ocultas a los sabios según el mundo. Estas nos serán reveladas si nosotros nos unimos fuertemente y profundamente al Señor Jesús. Esa será una verdadera sabiduría de la que podremos gozar si somos verdaderos amigos de Dios. Que el Señor nos lo conceda por su gracia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.